Quiero invitarles por favor a sus Biblias para que nos ubiquemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Y Jesús le dijo: «Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». A otro dijo: «Sígueme». Pero él dijo: «Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre». Mas él le dijo: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios». También otro dijo: «Te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa». Pero Jesús le dijo: «Nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios». A lo largo de nuestras vidas como cristianos, mis hermanos, estoy muy seguro de que hemos visto hombres y mujeres pasar por los asientos de iglesias, hombres y mujeres que profesaban ser hijos de Dios, cantaban, adoraban a Dios, servían a otros y hasta hacían muy buenas obras. Pero en un momento determinado de sus vidas, ellos prefirieron hacer a un lado al Señor Jesucristo y ya no tienen estos hábitos espirituales o estas prácticas cristianas. No se requieren de 30, de 20 o de 10 años en el Evangelio para recordar o ser testigo de este tipo de personas que un día están hoy aquí sentadas con nosotros en la iglesia adorando el nombre del Señor, pero otro día decidieron ya no estar más en este tipo de reuniones. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, encontramos que el Señor Jesucristo enseñó acerca de la parábola del sembrador, una parábola muy conocida por todos nosotros. Esta parábola nos muestra 4 tipos de personas donde solamente una de esas 4 personas produce el resultado que Dios realmente desea de nosotros. Los demás aparentemente eran discípulos, los demás parecían discípulos, pero en verdad ellos tenían otras prioridades y otros asuntos que atender mucho mayores a Cristo. Habían otras cosas que tenían más valor para ellos. Por lo tanto, todos aquellos que se apartan de las iglesias y de las enseñanzas cristianas siempre muestran una razón por la cual lo hacen. Así ellos justifican su decisión, justifican la manera en que ya no quieren saber más del Evangelio. Así ellos justifican por la razón por la cual ellos han abandonado las Biblias y ya no asisten a las iglesias. Lamentablemente, esos son solamente excusas para evitar vivir conforme a los mandamientos de Dios y a las demandas del Evangelio. El pasaje que hemos leído en esta mañana, hermanos, nos relata una caminata íntima del Señor Jesucristo por varios días con todos aquellos que le seguían. Pues desde el versículo 1 de Lucas 9 hasta el versículo 56, el Señor allí está enviando a sus discípulos a proclamar el reino de Dios, exhorta a estos discípulos, les enseña, trata con ellos y también obra cosas milagrosas en frente de sus discípulos. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos ver en Cristo el mayor y mejor ejemplo de discipular. El Señor Jesús compartía con ellos, caminaba y tenía vida con ellos. Eso es discipular. Y es en ese contexto, hermanos, donde yo les invito a que nos acerquemos y podamos ver estas 3 respuestas del Señor Jesucristo expresadas a 3 aspirantes para ser discípulos de Él. Y doy muchísimas gracias al Señor por la bendición de tener registrado este pasaje en las Sagradas Escrituras, ya que servirá de mucho para nosotros en nos tratar de ser o pensar que somos discípulos de Cristo, pero bajo nuestros propios deseos egoístas y no a la manera que Él nos ha enseñado. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Juan,
capítulo 6. Y en Juan capítulo 6, mis hermanos, él detalla un relato y un acontecimiento muy similar al que hemos leído en Lucas 9. Juan 6:2 dice: y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Al principio todas estas personas levantan sus manos por Jesús. Y Juan detalla muy bien de que mucha gente o gran multitud a él le seguía. Pero cuando llegan momentos de aplicar y de poder obedecer las demandas del Evangelio, las personas realmente muestran quiénes son y qué es lo que hay en sus corazones. Es por eso que Juan más adelante detalla en el versículo 66, como resultado de esto, es decir, de las demandas del Evangelio, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. De manera que el ver entrar y ver salir a personas de las iglesias, hermanos, no debe ser algo extraño para nosotros. La razón es que realmente estos hombres no son discípulos de Jesús. El sermón de esta mañana es la demanda de ser un discípulo. Yo quiero compartirle a ustedes en 3 puntos muy sencillos y que veamos en el versículo 57 y 58 de Lucas 9 la respuesta que Jesucristo da a un aspirante impulsivo. Y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Aunque el doctor Lucas no lo hace, mis hermanos, Mateo en el capítulo 8, del versículo 19, identifica a ese aspirante como un escriba. Este escriba no apareció en ese momento solamente, sino que al igual que el resto de aspirantes, este hombre era también parte de esa caminata con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, este escriba pudo ser testigo de la alimentación a los 5,000 hombres, de la sanación al muchacho endemoniado y de varias enseñanzas de Jesús, lo cual generaron en él el deseo de expresar a Jesucristo, que lo seguiría donde quiera que vaya. Esta declaración exaltada e impulsiva no es más que un deseo desconsiderado de compartir las acciones gloriosas y bendiciones que implica estar cerca del Señor Jesucristo. Pero ¿por qué llegamos a tal conclusión, mis hermanos? Muy sencillo. Vea lo que dice Jesús en el versículo 58. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es probable que si este escriba vendría a nosotros de la misma manera y expresa eso, diciéndonos: te seguiremos a donde quiera que vayas, nuestra respuesta sería muy diferente a la que hizo el Señor Jesucristo. Estoy casi seguro que usted y yo hubiésemos dicho: muy bien, sigue adelante, aquí la pasarás perfecto, la pasarás de maravilla, desde el día de hoy te harás cargo del ministerio de varones. Qué buena disposición la de este escriba, tiene que ser de ejemplo para todos nosotros. Te seguiré a donde quiera que vayas. Palabras dignas de imitar. Sin embargo, hermanos, Jesucristo no respondió de esa manera. El Señor Jesús, que conocía muy bien los corazones de todos los hombres, detecta la manera impetuosa, impulsiva y apresurada de este hombre y le dice lo que realmente implica ser un discípulo de él. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Jesucristo, hermanos, le responde a este hombre con una visión realista de lo que es seguirle a él. No lo rechaza y tampoco le prohíbe ser su discípulo. No, sino que le muestra la realidad de ser su discípulo. No sea que a mitad del camino este hombre vaya a decir: esto no es lo que yo pensaba.
Por lo tanto, regresaré a mi vida anterior y dejaré de andar con Jesús. Así como Juan Bunyan en su obra El progreso del peregrino describió al personaje flexible que al inicio estaba muy contento y muy alegre para caminar junto a Cristiano hasta que atravesó la primera prueba y este hombre dio marcha atrás a esa resolución y a esa decisión que había tomado al inicio. La respuesta que este aspirante impulsivo recibe lo desafía a conocer el costo real de ser un verdadero discípulo de Jesucristo. De manera que, mis hermanos y amigos, si las cosas materiales y las buenas condiciones físicas son tu prioridad y tu objetivo en esta vida, déjame decirte que ser un discípulo de Cristo no es para ti. Si tu mirada está puesta en las cosas terrenales y no en las celestiales, ser un discípulo de Cristo no es para ti. Porque las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero los discípulos míos, los que me siguen, pero el Hijo del Hombre, Él no tiene dónde recostar su cabeza. Así que, hermanos, Jesucristo con estas palabras lo que le dice a este hombre, a este escriba, es que él tendría mejores condiciones con las zorras que tienen madrigueras, o estaría en mejores condiciones con las aves del cielo que tienen nidos. Y estos animales tienen su propio hogar, tienen la opción de dónde pasar la noche, de dónde refugiarse, pero siendo discípulo de Jesús, no pienses en que tendrás una condición mejor que la de estos dos animales que aquí el Señor cita. Por lo tanto, amado hermano y amigo, en la actualidad vivimos momentos diferentes a la de aquella época, pero eso no significa o no debe negar por parte nuestra que ser un discípulo de Jesús tenga que costar algo. No pienses que tu compromiso con Jesucristo no demanda o no tendrá algún sacrificio personal. Tampoco pienses que tu nueva vida con Cristo no implica cambios. Lamentablemente, ese evangelio o ese seguir a Cristo que no implica cambios es un falso evangelio que hoy en muchos lugares se ofrece. Ellos te pueden decir que tú serás y eres un cristiano genuino y fiel a Dios y de que Dios se agrada con tu vida, aunque tú sigas teniendo tu misma mala manera de vivir. Ellos pueden ofrecerte que eres un cristiano sin necesidad de pertenecer a una iglesia local, sin necesidad de que exista un pastor que vele por tu alma, sin necesidad de que estés cerca y expuesto a demás hermanos que también se preocupen por ti. Para ellos eso es cristianismo. Puedes ser un discípulo de Cristo sin involucrarte en evangelizar. Puedes ser un discípulo de Cristo sin servir dentro de la iglesia y peor aún, involucrarte en el sostenimiento de ella. Pero mis hermanos, la realidad de las Escrituras es que ser un discípulo de Cristo, como decía nuestro hermano Jorge en la oración, es pensar menos en nosotros mismos. Ser un discípulo de Cristo es negarse a sí mismo y estar dispuesto a una vida rendida a nuestro nuevo Señor y Maestro. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso resume lo que es un discípulo de Cristo. No es de el domingo solamente ser un discípulo de Cristo y soy un discípulo de Cristo el domingo y los lunes y los miércoles en las reuniones por Zoom. No. Jesús dice que un discípulo de Cristo vive así y piensa así cada día. Pero revisemos ahora, hermanos, la respuesta que Jesucristo le da al siguiente aspirante a ser un discípulo, el aspirante afectivo. Versículos 59 y 60. A otro dijo: sígueme. Pero él dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Mas él le dijo:
deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Y en este caso, hermanos, se expresa una conversación donde el compromiso de seguir a Jesús se pone a prueba. Este hombre, al igual que ese escriba, conocía también las maravillas que Jesucristo realizaba. Y ahora él recibe un llamado extendido o un llamado más exigente, como el que recibieron los 12. Por ejemplo, para que entendamos un poco más, nuestro Dios llama a todos los hombres a salvación. Y los que creen son hijos de Él, son creyentes. Pero no a todos esos mismos creyentes el Señor les llama para servirles como pastores, como diáconos o como misioneros. Hay allí un llamado más exigente o un llamado extendido que el llamado a la salvación. Y el llamado para este hombre fue muy claro: sígueme. Solamente esa palabra sale de la boca del Señor: sígueme. Es decir, ven conmigo. Ya has notado cómo yo voy de aldea en aldea, de ciudad en ciudad. Eso quiero que tú hagas conmigo, así como estos otros 12 hombres lo han hecho. Pero este hombre, al recibir este llamado, no dice te seguiré. O no hace como Mateo, que deja allí sus cosas y lo sigue. No hizo como Pedro, que abandonó, dejó sus redes y lo siguió. Este hombre responde al Señor Jesucristo y disfraza su respuesta con una capa de nobleza, con una capa de responsabilidad y de afecto, diciendo: déjame primero que entierre a mi padre. Y usted dirá, pero qué petición tan noble. Y la verdad, mis hermanos, que para entender correctamente la respuesta que Jesucristo luego le da a este hombre, nosotros necesitábamos echar un vistazo al significado histórico y real de esa petición. Porque Jesucristo no está prohibiendo aquí asistir a un funeral, y mucho menos al funeral de tu padre, como que esto fuese pecado. Jesucristo no está diciendo eso. Es más, mis hermanos, cuando estas palabras se dicen, ni siquiera existía un funeral. Porque la petición, déjame primero enterrar a mi padre, no significa que su padre había muerto. Más bien significa que su padre estaba vivo, y lo que este hombre estaba solicitando a Jesús es seguir junto a su padre hasta que llegue el día de su muerte. Por lo tanto, este hombre muestra resistencia al llamado de Jesús, ya que si su padre vivía 20 años más, durante esos 20 años este hombre no iba a seguir a Jesús. Pero Jesucristo, ¿qué responde ante esta respuesta con resistencia al llamado? ¿Alaba la petición de este hombre de pronto, como lo haríamos nosotros? ¿Alaba su deseo por guardar ese mandamiento de honra a tu padre? ¿Lo exalta por esa petición que no muchos hijos haríamos? Pero Jesucristo sostiene su llamado. Y el versículo 60 dice: mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. No le dijo, está bien, sigue haciendo tu vida con tu papá, con tu mamá, con los que tengas que hacer tu vida, y luego ya, cuando estés despojado de ellos, puedes seguirme. No. Y mis hermanos, quiero que se entienda bien esta parte, porque puede malinterpretarse. Y Jesucristo aquí en ningún momento está enseñando desconsideración, despreocupación o un nulo afecto por tus seres queridos, sino que Jesucristo está dando a conocer quién tiene mayor dignidad, valor y reconocimiento.
y es Él. Jesucristo es digno, hermanos, de estar por encima de cualquier persona que nosotros amemos. Jesucristo tiene mayor valor que cualquier otra cosa. Por lo tanto, los afectos humanos deben ocupar un segundo lugar en comparación a la voluntad de Dios para con nosotros. Nuestros seres queridos no pueden ser un obstáculo para nuestra vida como discípulos de Cristo, pero tampoco nuestros padres deben pasar vidas miserables a causa de que nosotros decimos somos discípulos de Cristo. No, mis hermanos, no es ni lo uno ni lo otro. Debemos recordar que los mandamientos de nuestro Dios no son gravosos. Es más, Jesucristo nos da ejemplo de la preocupación que Él mostró por sus seres amados. Vea lo que registra Juan, capítulo 19. Y en el versículo 26 y 27 dice lo siguiente. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Se dan cuenta? Aquí Jesucristo, Él estaba en la cruz y Él sabía lo que iba a suceder. Y Él no se despreocupó de María, que estaba allí llorando por lo que estaba ocurriendo. Él encomienda a uno de sus discípulos muy cercanos, al discípulo que Él amaba, encomienda la vida de su madre. Así que, hermanos, tus padres, tu esposo, tu esposa, tus hijos o tu abuelita no son una carga para nuestro servicio al Señor. No son una carga para seguir al Señor como Él lo requiere. Que estés con ellos realmente es una bendición y Dios se agrada de que tú disfrutes con tu familia. Pero no se agrada de que Él, dándote a tus seres queridos, no le honres ni le ames como Él se lo merece. No ubiques a tus seres queridos por delante como este hombre en el versículo 59. No hagas a tus seres amados ídolos, porque puede ser que el Señor tenga que quitarte esos ídolos, ya que están alejándote de Él. Así que, hermanos, eso es, o de esa manera Él responde a esta petición de este aspirante afectivo. De esa manera Él aborda esa petición de la cual nosotros diríamos: está bien, haz primero eso y luego haz lo otro. Pero aunque pueda sonarles muy común, mis hermanos, pero el venir a la iglesia o no venir a la iglesia es una señal de qué tan convencidos nosotros estamos por esta enseñanza. Nosotros saber que el día domingo es el día del Señor y de que los cristianos nos reunimos para ese día adorar a nuestro Dios públicamente, muestra qué tanto nosotros apreciamos ese día que Dios nos provee para adorarle en su iglesia. Elegimos de pronto el cumpleaños de nuestro amigo, de nuestra amiga, en vez de poder venir aquí a la iglesia y adorar a nuestro Dios. Sacamos excusas como este hombre, sabiendo que hay que ir a la iglesia, y dice: primero déjame que entierre a mi padre y luego voy a la iglesia. O cualquier excusa que venga a nuestra mente, y no congregarnos el día del Señor. Pero finalmente, hermanos, queda un aspirante más con una situación muy parecida. Una situación muy similar a la del primer aspirante. Y este es el aspirante dividido. Dice el versículo 61. También
otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Y este otro aspirante usa quizá las mismas palabras que el otro aspirante, porque también dice: permíteme hacer algo previo a seguirle. El uno quería estar con su padre hasta que muera y luego le iba a seguir. Y este otro, que aparentemente estaba casi ya que siguiendo a Jesús, pero tenía el deseo de regresar a su vida anterior, a sus seres queridos, para un último adiós. Él quería ser un discípulo de Jesús. Él expresó desear y ser un discípulo de Jesús. Pero primero tenía otras cosas que hacer. Él tenía otras prioridades antes que ser un discípulo. Él quería ser un discípulo, pero no estaba dispuesto a sacrificar su vida, la cual quedaría atrás. Si el primer aspirante del versículo 57 se acercó a Jesucristo con mucho ímpetu y le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas, este tercer aspirante carecía totalmente de eso. Versículos más adelante, hermanos, usted sabe que el Señor Jesucristo se dirigía a la cruz para morir por nosotros, para sufrir allí a favor nuestro. Pero ni aun eso le llevó a este aspirante a ver el valor y la importancia de la misión que estaba recibiendo por parte de Jesucristo. Por consiguiente, hermanos, debemos considerar y prestar mucha atención a la respuesta que este hombre recibe, ya que Jesucristo habla y le dice a este hombre palabras conforme a la petición de él. Dice Lucas 9:62, pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Mirar hacia atrás, dice Jesús, es tan imprudente como para el labrador a cargo del arado. Y si esa ilustración no es muy clara para nosotros en la actualidad, piense, hermano, en que usted está en un auto como un copiloto y la persona que está allí delante del volante va a 90 kilómetros por hora hacia adelante en esta vía salitre. Pero hay una particularidad como él va en el auto. Va mirando hacia atrás. Te pregunto, ¿te sentirías seguro al lado de ese hombre que está mirando hacia atrás y va hacia adelante a toda velocidad sin saber lo que esté delante de él? Bueno, eso es lo que quería expresarle Jesucristo a este hombre. Si él quería ir hacia adelante con Jesús, si él quería avanzar en el Evangelio, continuar, caminar junto a él, pero pensando en las cosas de atrás, realmente así no se hace. Realmente él no iba a progresar. Jesucristo aquí nos advierte de no exponernos a aquellas tentaciones y prácticas pasadas. De lo contrario, no pienses que en ti habrá una vida progresiva en el Evangelio. No pienses que habrá crecimiento en ti si sigues pensando en el pasado. Dar un vistazo hacia atrás, mis hermanos, según las Escrituras, puede darse solamente con una intención. Y es con la intención que el apóstol Pablo lo hizo. Mire Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne,
satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es la intención de Pablo? Traer a la mente de los hermanos en Éfeso esta vida pasada o esto que ellos eran en otro tiempo, esto que ellos hacían en otro tiempo. Y de hecho Pablo se une a eso y dice, esto hacíamos en otro tiempo. Vivíamos conforme al mundo, de acuerdo a los deseos de la carne, de los deseos de nuestra mente, bajo la potestad del príncipe del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué Pablo recuerda lo que éramos en otro tiempo? Bueno, porque él luego alaba y exalta a Dios, porque nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Por esa única razón, Pablo mira hacia atrás, recuerda lo que él era y alaba a Dios por la salvación que él había otorgado. Pero veamos este mismo principio de no mirar atrás, pero en otro contexto. Lucas capítulo 17, hermanos. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Y mis hermanos, usted conoce lo que ocurrió con la mujer de Lot por lo que hizo. Ella salía de la ciudad a la cual el Señor estaba destruyendo junto a su familia y había una orden y era no mirar atrás. Sin embargo, esta mujer lo hizo. Desobedeció y las consecuencias para ella fueron terribles. Pues este aspirante dividido quería hacer lo mismo que la mujer de Lot. Ella sí quería seguir a Cristo, pero como que él le extrañaba aún las cosas que iba a dejar. Y él quería caminar hacia adelante, pero mirando atrás. Aquí el Señor Jesús dice lo mismo. No desciendas a tus casas si allí están tus bienes. En ese día, si estás en el campo, no vuelvas atrás. Y para advertirnos un poco más, nos dice, acordaos de la mujer de Lot. Por lo tanto, este aspirante dividido no estaba para nada dispuesto a perder su vida por Cristo, a abandonar su vida por Cristo. Él quería conservarla y aunque decía querer seguir a Cristo, no quería abandonar su vida pasada. Pero como ya lo dijimos, mis hermanos, al inicio, ser un discípulo según Cristo implica cambios. No puedes decirme que eres un discípulo de Cristo y tu vida sigue siendo la misma. No puedes levantarte y decir yo soy un discípulo de Cristo cuando tus hábitos y tus gustos son iguales que los discípulos de Satanás. Eso no tiene sentido. No puedes ser un discípulo de Cristo si tu vida realmente no es otra. Por último, hermanos, para cerrar este punto. Así como Pablo a los hermanos en Éfeso recordó lo que ellos eran con la intención de alabar a Dios por la obra tan grande que había hecho en ellos, ahora Pablo da un testimonio que nos servirá también para poder aplicar este principio de no mirar atrás y seguir a Cristo. Dice Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo es que te va tan bien en el Evangelio? ¿Cómo es que el Señor te usa tanto? ¿Y cómo es que tú has crecido mucho en el cristianismo? Bueno, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás
y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Ese es el testimonio de Pablo, digno de imitar. No miraba atrás, se olvidaba de lo que estaba atrás. Y él seguía hacia la meta, que es Cristo. Pero me gustaría culminar, hermanos, el mensaje de esta mañana. Y quiero dirigirme a mis hermanos y luego a aquellos amigos aspirantes a ser discípulos de Jesús. Antes del sermón, como lo dije, hermanos, ustedes contestaron unas preguntas y dentro de ellas indicaron el tiempo en que ustedes han estado en el Evangelio o un tiempo aproximado. Y los datos, hermanos, reflejaron que la mayoría de ustedes ha estado 10 años o más aproximadamente en el Evangelio. 10 años o más. Casi los años que nuestra iglesia tiene. Sin embargo, sean los años que sean, mis hermanos, yo quiero preguntarle si en ese tiempo usted se ha dado cuenta que es un verdadero discípulo de Cristo o, de acuerdo a lo que hemos visto hoy, solamente es un aspirante a ser discípulo de Cristo. ¿Qué trato de decir con esto, hermanos? Quiero saber cómo ha sido ese tiempo para usted. Si en verdad usted ha oído el llamado de Jesús de sígueme y le ha seguido, o también ha sido como estos aspirantes. Ha sido apresurado en decir te seguiré a donde quiera que vayas. O cuando escucha el sígueme, ha dicho sí voy a ir, pero primero. Y ahí completa la oración. Pues mis hermanos, yo quiero que usted salga de este lugar en esta mañana convencido y sabiendo si es un discípulo de Cristo o eres un aspirante solamente. Y quiero ayudarle a determinar eso con unas cuantas preguntas. Durante tus 10, 20 o 30 años en el Evangelio, ¿qué tanto te has involucrado dentro de la iglesia? Durante todo ese tiempo, los hermanos, ¿qué tanto te conocen a ti? ¿Y tú qué tanto conoces a los hermanos? Eso es involucrarte dentro de la iglesia. ¿Qué tanto? ¿Has dado prioridad a Cristo durante todos esos años o tus otros asuntos han abarcado tu tiempo desde que dices ser discípulo de Cristo? ¿Has caminado como un discípulo fiel de Jesucristo que no expresa excusas a la hora en que cuando Dios provee oportunidades para servirle? ¿O también has dicho, sí, yo voy a ir a servir a esto, pero primero tengo esto? Mis hermanos, las resoluciones en tu vida durante todos esos años en que dices ser discípulo de Cristo, ¿promueven el reino de Dios o promueven tu reino únicamente? ¿Qué promueven, verdad? ¿Qué ganan o qué gana tus resoluciones? ¿Gana el reino de Dios o ganas tú solamente? Pero hermanos, yo puedo simplificarte todas esas preguntas y tuve que sacar preguntas en verdad, pero puedo simplificarlas con esta. ¿Cristo ha venido a ser parte de tu vida o realmente Cristo es tu vida, mi querido amigo, mi querido hermano? Para estos aspirantes, Cristo era parte de un momento más. Pero para los que le seguían, para los que abandonaron todo, abandonaron las redes, dejó Mateo su mesa y le siguió, Cristo era su vida. ¿Qué es para ti?
Si tu respuesta es positiva, mi querido hermano, yo quiero animarte y quiero alabar al Señor por las fuerzas que te ha dado y por haberte sostenido y mantenerte fiel. Pues el Señor mismo ha prometido en su palabra que a sus discípulos, a sus siervos fieles, los recompensará grandemente. Pero si tu respuesta es negativa, yo quiero decirte que aún puedes enmendar esa falta de gratitud al Señor que dices que te ha salvado. A Jesucristo que entregó su vida entera a favor nuestro y tú no has dado ni un poco de la tuya. A menos que en verdad tú no seas un discípulo de Cristo y seas un aspirante a ser discípulo de Cristo. Recuerda, quiero que salgas de aquí sabiendo que eres un discípulo o solamente eres un aspirante. Pero para aquellos amigos aspirantes a ser discípulos de Cristo, de acuerdo a lo que hemos leído, hay una pregunta muy buena. Ya que los versículos 57 al 62 en verdad no nos dicen qué respondieron a Jesús estos hombres luego de que Jesús haya dado esas reprensiones. Podríamos preguntarnos qué pasó con estos aspirantes. ¿Qué contestó aquel hombre que dijo, te seguiré a donde quiera que vayas? Y recibió tal respuesta de Jesús. ¿Lo siguieron? ¿O en verdad ellos fueron a enterrar primero a su padre y el otro fue a despedirse de sus familiares? La verdad es que el texto no detalla qué ocurrió. Sin embargo, hermanos, Lucas nos detalla otra cosa. Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de esto, es decir, de esto que acabamos nosotros de leer, el Señor designó a otros 70 y los envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. No dice si uno de estos hombres estaba allí, pero tampoco dice que uno de estos hombres no estaba allí. Lo que sí dice es que Cristo designó a 70, lo cual implica que otros 70 siguieron a Jesús. Así que, querido amigo, usted que el día de hoy nos visita o que lleva varios domingos exponiéndose a la palabra de Dios en esta iglesia local, yo quiero que usted vea que no es en vano que el Señor le ha traído hasta aquí. No es en vano que el Señor le permita exponerse a su palabra, a sus consejos y a sus enseñanzas. Ni siquiera la pandemia ha sido un obstáculo para que la palabra de Dios no sea predicada. Pues aún en confinamiento la palabra de nuestro Dios fue predicada cada domingo y alabamos a nuestro Señor por eso. Pero ¿qué es lo que tú necesitas abandonar para ser un discípulo de Jesús? ¿Qué es lo que realmente debe ser cambiado en tu vida para que abandones y dejes esa mala condición de vida que a tu Creador no le agrada? ¿Qué es? ¿Es así como estos hombres también? Quiero primero enterrar a mi padre y luego pienso que con menos responsabilidades puedo seguir a Jesús. O quiero seguir en mi vida pasada, pero también quiero seguir a Jesús. Y en verdad, si usted está en ese dilema, mi querido amigo, yo le motivo y le animo a que pueda clamar a Dios por salvación, a que pueda acercarse a Dios y clame a Él por ayuda y rescate de su alma. Y como le dije, no es en vano que Dios la haya traído hasta aquí y lo haya sentado aquí en estas bancas. Aquí, mis hermanos, mis amigos, hay hombres y mujeres dispuestos, estamos hombres y mujeres dispuestos a poder ayudarle a conocer a Jesucristo.
Mire a los hermanos miembros de esta iglesia local y yo le aseguro que si usted se acerca a nosotros con todas las inquietudes que tenga acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de la vida cristiana, no va a recibir un no por respuesta. Los miembros de la Iglesia Bíblica Pacto de Gracia estamos dispuestos como verdaderos discípulos de Cristo a ayudarte, guiarte y enseñarte quién es Jesús para salvación de tu alma, para que Jesús llegue a ser tu Señor y tu Maestro. Oh, querido amigo mío, abandone ya su pecado, crea en el Señor Jesucristo, venga y sea su discípulo.